Y bien, como saben entonces ahora nos va a tocar, le damos un giro grande a la clase y ya no va a ser sociología. Dicho sea de paso, en sociología vimos unas cuestiones referentes a esta clase, pero ahora vamos a ver filosofía como tal. Bien, yo sé que ya leyeron ustedes este material. La verdad no estaba complicado, creo yo, no es nada del otro mundo, es una mera introducción a cuestiones filosóficas. Sin embargo, me gustaría preguntarle, a raíz de lo que leyeron ustedes, ¿qué entendieron por filosofía? Si no hay voluntario, hago preguntas directas. Bueno, voy a hacer preguntas directas. A ver, señorita Elena, ¿qué entendemos por filosofía, Elena? Te espero. El cuestionamiento de nuestras acciones. El cuestionamiento de tus acciones. O de la existencia en sí del hombre, el porqué de sus acciones, de lo que lo rodea. Ok, está bien. Sigamos, a ver. A ver, Frank, ¿qué pensás que es filosofía? Ajá. Bueno, según yo, sobre lo que entendí sobre la información que usted subió a la guía, es casi todo sobre lo que nosotros nos cuestionamos en hacer, en lo que tenemos que hacer, que siempre nos preguntamos una pregunta, que si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer. Entonces, según lo que yo entendí, eso, desde ese momento somos la filosofía. Ok, bien. César, ¿qué piensas de qué es filosofía? Para mí, la filosofía es preguntarnos cosas, preguntarnos cualquier cosa, que por qué estamos aquí, que por qué nací, cosas así. Entonces es como el cuestionamiento que hace el hombre, ¿no? Como decía Elena, el cuestionamiento que el hombre hace en sus actividades diarias, las razones de por qué él está aquí, por qué hacemos lo que hacemos. ¿Alguna otra opinión? Priscila. Creo que también lo mismo, la manera en que nos preguntamos, no es que nos preguntamos las cosas, sino cuestionarnos cada cosa que pasa, no simplemente cómo venimos al mundo, sino todo lo que pasa a nuestro alrededor, el hecho de pensar las cosas también. Bien, perfecto. Sí, lo que se mantiene como, por así decirlo de alguna manera, el concepto básico que se maneja de filosofía se desprende de su raíz etimológica. Porque la palabra filosofía se desprende de al menos dos palabras griegas, ¿no? Filos, que es amor, y sofía, que es sabiduría. De hecho, hay un libro que probablemente les deje leer un poquito más adelante, no todo el libro, sino algunas porciones, que se llama El mundo de Sofía. El mundo de Sofía habla de la historia de una muchacha que se va cuestionando su existencia y comienza a estudiar filosofía. Entonces es muy interesante, es uno de los libros bastante básicos de filosofía. Pero bien, entonces en términos simples, filosofía es eso, amor a la sabiduría. Y como dice acá, como lo primero que vamos a ver es cómo surge la filosofía, ¿no? Yo les puse una guía y les voy a leer literalmente lo que tengo por acá. Según Aristóteles, la filosofía surgió a partir del hombre frente a la realidad. Dice, nos asombramos cuando tomamos conciencia de lo que nos rodea y cuando desconocemos del por qué ocurren las cosas. Descartes, que es otro filósofo ya un poco más contemporáneo, un filósofo moderno,
Él dijo de que fue a partir de la duda de que el hombre comenzó a cuestionarse y entonces el hombre comenzó a filosofar. Entonces, Descartes proponía la duda como un método para alcanzar conocimiento. En esta parte me gusta la opinión de Descartes, es bastante congruente con lo que dice otro pensador, otro filósofo que marcó una etapa bastante interesante dentro de la filosofía, quien fue Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino proponía también, él tiene una frase que el asombro es el principio de la sabiduría. ¿Por qué? Porque entonces el hombre se asombra de algo, el hombre comienza a cuestionar ese algo, por lo tanto va a comenzar ahora a filosofar, va a comenzar a realizar una serie de preguntas hasta llegar o quizás poder encontrar una respuesta a lo que el hombre se cuestiona. Entonces, como dice Aristóteles, la filosofía surge a partir del hombre frente a la realidad. Sin embargo, mi intención, y ya les digo desde un inicio, mi intención va a ser que miremos la filosofía tanto bajo unos lentes, por así decirlo, desde un punto de vista como se da la filosofía en cualquier otra institución educativa, pero con la peculiaridad de que vamos a ver también la filosofía desde un punto de vista cristiano. Y mi intención en todo este curso va a ser que sopesemos, por así decirlo, ambas maneras de ver la filosofía, partiendo de la filosofía partiendo desde el hombre y la filosofía partiendo desde Dios. Entonces, mi intención va a ser de que podamos sopesar cuál es la corriente filosófica más racional, cuál es la corriente filosófica que se adapta mejor a las necesidades del hombre. Mi intención obviamente voy a inclinarme, y como ustedes saben, por el lado del cristianismo. Y creo también de que el cristianismo le dio a la filosofía una vuelta muy interesante y le dio bastante material a la filosofía. Con decirles de que filosóficamente hablando, como iglesia cristiana, nosotros tenemos a dos grandes pensadores, quienes fueron San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino, quienes fueron unos pensadores increíbles. Son teólogos, filósofos, cristianos que marcaron dos épocas muy distintas y cuyos pensamientos nos siguen influyendo hoy en día. Entonces, bien, por eso les puse aquí de que el cristianismo entiende que la filosofía no es una mera actividad intelectual. Cuando digo una mera actividad intelectual, no me estoy refiriendo a que me estoy refiriendo a que la filosofía no se trata simplemente de pensar. ¿Por qué? Porque realmente la filosofía, la verdadera filosofía, nos tiene que llevar o apunta hacia un objetivo, el cual, como pongo acá, te debe llevar a ser sabio. Ese es el punto de la filosofía, a que podamos ser sabios. Y pongo de que existe una gran diferencia entre filosofía y sabiduría. No es lo mismo decir que alguien es filósofo a decir que alguien es sabio. Hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque la sabiduría no simplemente, como pongo aquí, la sabiduría no solo consiste en tener un alto coeficiente intelectual, sino que la verdadera filosofía viene y la aplica a la vida. La verdadera sabiduría, perdón. La sabiduría es algo práctico. La sabiduría no es algo solamente intelectual, sino se trata de práctica. Como les digo, pueden haber grandes filósofos, pero no necesariamente estas personas fueron sabias. ¿Ok? Aquí les puse una referencia bíblica. Esto es el apóstol Pablo. Desde el cristianismo nosotros vemos eso. Dijo de que en Cristo es donde están escondidos todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría. Es una cita bíblica que la encontramos en Colosenses capítulo 2, versículo 2. ¿Por qué? Porque de hecho Cristo mismo es la sabiduría encarnada. Cristo es la sabiduría palpable, es la sabiduría física. Entonces el cristianismo entiende de que la filosofía se origina y termina en Dios. En todo caso, la verdadera filosofía es el estudio de Dios, lo cual es algo infinito.
porque el hecho de que el hombre ahora, teniendo un conocimiento finito, trate de entender algo infinito, entonces eso implica un ejercicio filosófico enorme. Por lo tanto, concluyen algunas personas de que no hay mayor deleite o mayor ejercicio intelectual que el hombre medite en Dios, porque Dios es infinito. Por lo tanto, la mente se va a deleitar o bien va a comenzar a cuestionar una sabiduría infinita que nunca va a terminar de cuestionarla, o bien nunca va a poder saciarse. Eso por un lado. Y, perdón, me pasé una hoja, fíjense por acá. No es mucho. Ahora bien, hay algunas cosas que les voy a decir ahorita que no están en la guía, que se las doy como un plus, llamémosle así, que son las etapas de la filosofía. Si tienen ahí algo donde anotar, por favor anoten, y si tienen alguna pregunta, me pueden hacerla ahorita. Vereme, profe, voy a traer un lápiz que solo voy a traer el cuaderno. Ok, está bien. Excelente. Podemos pasar al siguiente. Ya tenemos la affirmative form. Esta sería affirmative. Dicho sea de paso, estoy grabando esta clase, así que sus bellos rostros van a estar en YouTube. Negative form. Negative form. Es decir, en español sería la forma negativa. ¿Cómo formulamos la forma negativa? Sencillo. Es como que estemos estudiando la misma afirmativa, observa que tiene I, N, Y también muchacho, ahorita le vamos a ver también ciertas cuestioncitas que ya van dentro de la segunda guía. Honestamente me interesa mucho el material de la segunda guía porque vamos a ver un tema que se llama cosmovisión. Entonces la cosmovisión es la base de la filosofía. Y van a ver no sé si bueno, ahí les voy a subir el material, todavía no lo he hecho, a Classroom, ahí van a ver ese material, vamos a estudiar. Ahí hago un breve resumen de las cosmovisiones que se manejan en general. Es bastante interesante, quizás les pueda ayudar a entender más o menos el pensamiento de X o Y persona. Pero mi intención con estudiar esta cosmovisión y con que estudiemos filosofía no es meramente de que obtengamos conocimientos filosóficos, sino de que entendamos cómo la filosofía o bien cómo nuestra cosmovisión de vida, por supuesto, afecta nuestra vida o bien afecta nuestra práctica diaria de las actividades que nosotros hacemos en nuestro día a día. Ok, entonces vean. Ahora sí, ya voy a dictar algo que no esté en la guía. Si voy muy rápido me dicen, si alguien se queda también me dicen. Okay. Entonces quiero que escriban en su cuaderno las 3 etapas de la filosofía. Escriban entonces las 3 etapas de la filosofía, pero en este caso vamos a, entre paréntesis, escriban filosofía griega. Entre paréntesis escriban filosofía griega. Ahora, se van a preguntar la razón por la cual nosotros vamos a estudiar filosofía griega. Y es que el detalle está en que todo el pensamiento de este sector del mundo en que vivimos, es decir, todo el pensamiento de Occidente, es fundado bajo el pensamiento griego, bajo el pensamiento de la filosofía griega. Y no está de más decir, no, de que estos filósofos griegos influyeron muchísimo en todo el mundo. Sin embargo, hay ciertas diferencias entre la filosofía occidental, que es la filosofía griega, con la que nosotros, valga la redundancia, nos influencia el pensamiento, y hay una diferencia entre lo que sería la filosofía oriental. Es algo un poco distinto, más o menos. Pero bien,
Entonces, 3 etapas de la filosofía griega. Ok, y escriban la primera etapa de la filosofía griega va a ser la etapa de los dioses. Así escriben. ¿De los? De los dioses. Es el mismo art, pero como que tuviéramos el mismo art, ¿no? ¿Verdad? Etapa de los dioses. Ok, entonces les voy a dictar. En esta etapa de la filosofía, la escribo con un apóstrofe y acerco la letra E. en esta etapa de la filosofía, igual pasa en is, no. El mismo is, el hombre piensa, pero la vocal la elimino y agrego en esta etapa de la filosofía, el hombre piensa que todo lo que sucede en este mundo abren y pronunciar ism. es por voluntad de los dioses. Ahora, si ¿Saben? Esto tiene algo parecido a más o menos a los estadios de Augusto Comte que estábamos viendo la vez pasada. Más tiene algo de similitud. no soy, Entonces le repito que la filosofía, esta primera etapa de la filosofía, que es la etapa de los dioses, online, tiene que ver muchísimo con la si no estoy en línea, con la cuestión de que el hombre entiende de que todo lo que sucede en este mundo es por voluntad de los dioses. Y aquí, por supuesto, entra en juego todo lo que sería la mitología, ¿no? La mitología griega, toda la cuestión del estudio, ¿no? De todos los dioses griegos, de todas las cuestiones del Olimpo y pero bueno, todo ese pensamiento que tenían ellos. Después lo vamos a profundizar un poco. La segunda etapa, para que escriban, la segunda etapa va a ser la etapa del universo. La segunda etapa es la etapa del universo. ¿Ya? Ok, entonces escribo. En esta etapa, el hombre abandona a los dioses. En esta etapa, el hombre abandona a los dioses y comienza a cuestionar su existencia. En esta etapa, el hombre cuestiona a los dioses y comienza a cuestionar su existencia a partir de la naturaleza. Les repito, en esta etapa, el hombre deja de estudiar los dioses y comienza a cuestionar su existencia a raíz de la naturaleza. Ok, y por último entonces tenemos la última etapa, la cual sería la tercera etapa, sería la etapa del hombre. La etapa del hombre. Escriben entonces, en esta etapa el hombre abandona el estudio de la naturaleza. En esta etapa, el hombre abandona el estudio de la naturaleza y empieza a cuestionar su existencia. Y empieza a cuestionar su existencia en base a sí mismo. Comienza a cuestionar su existencia en base a sí mismo. En base a sí mismo. ¿Cómo se llamaba esa etapa, profe? La etapa del hombre. Pónganle así la etapa del hombre. Ok, entonces vean,
En la primera etapa, entonces, que es la etapa de los dioses, ahí el hombre comienza a decir, ¿no?, que su existencia depende de la voluntad de los dioses, que los dioses fueron quienes crearon a los hombres. Estamos hablando de filosofía griega, para que no perdamos el contexto de que estamos hablando. Entonces, nacen aquí unos libros bastante interesantes, como serían la Ilíada. No sé si han escuchado ustedes de ese libro, de Homero. ¿Han escuchado ese libro? ¿No han escuchado ese libro? No, no. No, vos sí, Priscila, ¿ya sabes cuál es? Sí. Ok. Entonces, Homero en la Ilíada plantea una serie de, en la Ilíada y en la Odisea, también es la otra, plantea unas historias bastante interesantes acerca de los dioses. Por ejemplo, se hablaba de que entre los dioses de la época ellos eran bastante promiscuos, es decir, hacían inmoralidades sexuales. Por lo tanto, los hombres decían de que ellos también tenían permitido realizar inmoralidades sexuales porque los dioses las hacían. Entonces el pensamiento era bastante interesante, porque todas las acciones que hacían los hombres eran justificadas porque los dioses las hacían. ¿Sí se entiende la idea? ¿Sí comprenden? ¿Sí? Sí. Ok, entonces les repito, el hombre venía y comenzaba a inventar dioses para justificar sus propias acciones, ¿ya? En dado caso, por ejemplo, teníamos a un Zeus que se convertía en águila. No sé cuántos de ustedes jugaron el Dios de la Guerra. ¿Algunos de ustedes han jugado el Dios de la Guerra? ¿Ya saben cuál es eso? Sí, César, ok. Entonces, ustedes saben que en el Dios de la Guerra, no, tenés a varios semidioses y salen un montón de todas esas cosas y se habla muchísimo de mitología griega. De hecho, hay otra película interesante que se llama, bueno, no es tan interesante, pero es bastante juvenil, que se llama Percy el ladrón del rayo, ¿no? ¿Ya saben cuál es? Percy Jackson. ¿No la han visto? No. No. ¿Furia de Titanes? Sí. Sí. El Furia de Titanes se supone que esta persona, cuyo nombre no recuerdo ahorita, se me fue el nombre, era un hijo de Zeus, y al final se revela... Perseo, exactamente, Perseo. Perseo era un hijo de Zeus, y entonces Perseo se rebela contra Zeus y comienza una batalla entre los dioses del Olimpo y los humanos, ¿ok? Pero mi punto entonces es de que bajo esa etapa de la filosofía, el hombre empieza a filosofar en los dioses y empieza entonces el hombre a decir que todas sus acciones, él hace lo que hace porque los dioses lo hacen, ¿ya? Y básicamente, como diríamos ya desde la perspectiva cristiana, el hombre busca justificar sus pecados a raíz de lo que los dioses hacen, ¿ok? Ahora bien, entonces probablemente aquí vendrían y objetarían unas personas y dijeran, bueno, en todo caso, el cristianismo no está tan lejos de eso, porque el cristianismo podríamos decir de que el hombre inventó realmente a Dios y de que el hombre pudo haber inventado, si pudo inventar a los dioses del Olimpo, porque el hombre entonces no pudo haber inventado al Dios de la Biblia. Sin embargo, hay una peculiaridad bastante interesante. El detalle es que la mayoría de los dioses que son inventados, todos los dioses que son inventados, son inmorales. Son personas son dioses que fallan. Sin embargo, el Dios de la Biblia es altamente moral. Tiene una moralidad que nadie, una peculiaridad que ningún otro Dios la tiene. En este caso sería su santidad. Y es muy diferente analizar el pensamiento filosófico de los hebreos en esta época antigua. ¿Por qué? Porque ellos entendían de que ellos jamás iban a ser como Dios, porque ellos eran hombres pescadores. Por lo tanto, entonces una peculiaridad del Dios del cristianismo es que es un Dios altamente moral y tiene una exigencia moral bien grande. Y ningún ser humano se puede igualar ante la moralidad o bien la santidad del Señor. Por lo tanto, en materia de Dios, en materia de filosofar a partir de los dioses, el cristianismo difiere muchísimo con las otras religiones o bien con los otros tipos de pensamiento, porque no estudia a un Dios que es inmoral, estudia a un Dios que es altamente moral, por lo cual, como bien decía C.S. Lewis, un filósofo cristiano, decía, yo no me pude haber creado a Dios, o yo no pude haberme imaginado a Dios
porque Dios es todo lo contrario a lo que yo pude haberme imaginado. Entonces, bajo esta perspectiva, nosotros como cristianos entendemos de que nosotros no pudimos haber creado a Dios, porque si nosotros hubiéramos creado al Dios de la Biblia, entonces hubiera sido tan igual y semejante a cualquier Dios del Olimpo de la mitología griega. ¿Ok? Eso por un lado. Segundo, ahora el hombre, siguiendo con las 3 etapas de la filosofía griega, ahora el hombre viene y dice, ok, creo que me voy a volver ateo y voy a dejar a los dioses de un lado porque son simplemente invenciones humanas. Yo puedo inventar un dios si quiero. De hecho, los filósofos de la época estaban bastante conscientes de eso. Y dicen las personas, bueno, ahora vamos a estudiar la naturaleza. ¿Por qué? Porque realmente los dioses yo no los estoy viendo. Yo no veo a un dios. No los puedo palpar, no los puedo ver. Sin embargo, la naturaleza sí es algo que yo veo. Y entonces el hombre empezó a estudiar, por así decirlo, la esencia. Cuando digo la esencia es como que ¿cómo le explico? De lo que está, por ejemplo, si nosotros de lo que está hecho algo es la esencia, es decir, si nosotros decimos, por ejemplo, ¿cuál sería la esencia de un helado, por ejemplo? Al final el helado, ¿en qué termina? Si le quitas el hielo, ¿en qué termina? En agua, ¿no? Termina hecho, como decimos en el pueblo nicaragüense, el helado termina hecho agua. Por lo tanto, la esencia del helado es el agua. ¿Ya? Ahora, ¿sí se entendió el punto, verdad o no? ¿Se entendió o no se entendió el punto? A ver, Elena, ¿no te estás riendo? ¿Se entendió o no se entendió el punto? ¿Segura? ¿Entendiste, Priscila? Sí. ¿Por qué se ríe? Ok. A ver, entonces, esta cuestión, decían entonces estos filósofos de la naturaleza, debe haber una esencia por la cual están hechas todas las cosas. Eso se trata de esencia. Entonces, propusieron algunos y dijeron, bueno, la esencia de todas las cosas es el agua. Todo está creado del agua. Decían algunos, la esencia de todas las cosas es el fuego. Sin embargo, después dijeron otros, bueno, la esencia de todas las cosas está realmente en el aire. Todo es el oxígeno. Los 4 elementos. Algo así. Empezaron a cuestionar los 4 elementos y de los 4 elementos dijeron de que esa era la esencia de todas las cosas. No fue hasta años más tarde, como unos 600 años antes de Cristo, que un filósofo que se llamó Heráclito de Éfeso dijo de que la esencia de todas las cosas era el logos. El logos era básicamente como un tipo de cosa que nosotros no podemos ver, pero que el logos era un tipo de cosa que nosotros no podemos ver, pero que ese logos sustentaba toda la creación, todas las cosas, sustentaba todita la naturaleza. Entonces Heráclito propuso que el logos era algo inmaterial, era una sustancia inmaterial por la cual estaban hechas toditas las cosas. Entonces, a partir de ahí, el Heráclito de Éfeso dijo de que nosotros venimos del logo, nuestra existencia es el logo. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque a mí me resulta bastante interesante de que, acuérdense que estamos contratando todo este pensamiento con la filosofía cristiana. ¿Por qué digo esto? Me resulta interesante porque si nosotros, espérenme que les voy a compartir pantalla, solo estoy buscando algo por acá. Okay. Les comparto. En inglés se le llama link. Se mira, ¿verdad? Lo que es un vínculo imaginario. Un vínculo imaginario. Ok. Entonces, si nosotros nos vamos, por ejemplo, acá al Evangelio de Juan, en Juan 1.1, el famoso versículo conocido, que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Aquí lo tengo. La palabra verbo, si ustedes se fijan aquí abajo, espérenme, solo voy a poner esto por acá. Aquí abajo tengo una serie de palabras en griego. Me da el manuscrito en griego. Entonces, esta palabra verbo que ustedes ven acá es la palabra, aquí la tengo,
logos. Entonces, es bastante interesante de que Juan, en este caso el evangelista Juan, haya comparado a Jesús con ese logos del cual habló el Heráclito de Éfeso. Y es tan interesante que el evangelio de Juan fue escrito en la ciudad de Éfeso. Entonces Juan utilizó vocabulario de la ciudad propio de Éfeso, y para decir de que en el principio era el verbo, o sea, en el principio era Jesús, él lo describió como el logos, como la esencia de todas las cosas. Por lo tanto, lo que Juan nos está diciendo acá de manera filosófica, de que Jesús para el cristianismo es el logo, es la sustancia por la cual están hechas todas las cosas, y en Jesús entonces se desprende toda la creación de las cosas. Por eso, cuando nosotros nos vamos acá al libro de Hebreos, por ejemplo, Hebreos capítulo 1, versículo 3, vamos a encontrar, voy a borrar esta cuestioncita de acá, vamos a encontrar de que en el versículo de Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, refiriéndose a Dios, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, vemos que Jesús es realmente quien sustenta el mundo. Jesús es el creador del mundo, y en Jesús en Jesús se creó el mundo. Por lo tanto, bajo el pensamiento filosófico cristiano, Jesús es ese logos que proponía Heráclito de Éfeso. ¿Okay? Y solamente ya vamos a compartir lo otro para avanzar en la otra cuestión. Ahora bien, con respecto a la siguiente etapa, que sería la etapa del ser humano, el hombre dice, bueno, ya estudié la naturaleza, ya estudié a los dioses y eso no satisface. Creo que la respuesta a la existencia del hombre está en el hombre mismo. Y el hombre entonces ahora empieza a decir, debemos estudiarnos a nosotros mismos para poder entendernos, debemos estudiarnos a nosotros mismos para saber quiénes somos realmente. El hombre se debe de mirar a sí mismo para conocer quién es realmente. Y en este punto, ¿no?, surge la filosofía que hoy en día se conoce como la filosofía humanista, ¿no?, en la que el hombre es el centro de todas las cosas. De hecho, hubo un filósofo que se llamó Protágoras. Protágoras dijo de que el hombre es la medida de todo. Dicho de otra manera, el hombre se puede evaluar bajo lo que el hombre es. Por ejemplo, en este caso, este señor Protágoras abrió mucho la puerta a otro tipo de filosofía que es muy común en nuestros días, que es la filosofía relativista, en el sentido de que yo tengo mi verdad y vos tenés tu verdad. ¿Por qué? Porque el hombre es la medida de todo. Es decir, para mí el cristianismo es verdad, pero para vos el cristianismo no puede ser verdad. ¿Por qué? Porque como el hombre es la medida de todo y yo mido la verdad bajo mis criterios, bajo mi propósito, entonces, simple y sencillamente, por eso la sociedad hoy en día, filosóficamente, llega a la conclusión de que no hay verdad y de que la verdad no existe. Sí se entendió el punto. Mi intención tampoco es... Espero realmente que me estén entendiendo. Un poquito, aunque sea. Yo sé que estas cuestiones yo sé que estas cuestiones de filosofía no son tan fáciles de entender si uno no está acostumbrado a leer un poco, pero estoy tratando de hacerlo lo más fácil posible y de darle también un tipo de cosmovisión cristiana. Ahora, por supuesto, yo no estoy de acuerdo con este tipo de filosofía humanista por la sencilla razón de que creo de que el hombre no se puede estudiar a sí mismo, y creo que el hombre no se puede conocer a sí mismo sin antes conocer a su creador. En este caso, el creador del universo, en este caso Dios, ha decidido darnos un libro en el cual él expone quién es el hombre, qué es lo que necesita el hombre, cuál es el problema del hombre, que se llama la Biblia, ¿no? Y entonces yo creo de que antes de que el hombre comience a estudiar a sí mismo, debe estudiar lo que el creador del hombre piensa de los hombres, ¿ok? Y en este caso, por supuesto, la Biblia te brinda todo ese pensamiento, creo yo, un pensamiento correcto de lo que el hombre es.